Esta clase también va a ser como las anteriores, una clase síntesis o por lo menos una clase de presentación de una problemática súper compleja que se conoce en la historia humana como la Edad Media. Una Edad Media que duró 1000 años, ¿sí? Que fue del siglo V al siglo XV y que básicamente se caracteriza por tener lugar esta etapa en Europa, ¿sí? Si nosotros quisiéramos pensar en una Edad Media en América, no existiría, o una Edad Media en Asia, no existiría. Es una Edad Media europea, y es europea porque justamente está atravesada por dos procesos históricos que tienen que ver con Europa, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, por un lado, Roma, en 476, como les he puesto acá, y la caída del Imperio Romano de Oriente, que es en 1453, en el siglo XV, ¿sí? Para los que miramos la historia en perspectiva americana, esa fecha no nos dice nada. ¿Cuál es la fecha que nos importa? La de la invasión europea, ¿no? Muy bien. La fecha de 1492, que nosotros, los historiadores que contamos las cosas desde América, hablamos de la invasión europea, podríamos decir en nuestro caso específico española, de América. Bien, volvamos a Europa porque lamentablemente o afortunadamente tenemos que tomar referencia en Europa para poder entender mucho los procesos que tienen que ver con América. La caída del Imperio Romano de Occidente, la verdad que lo que va a producir es una enorme fragmentación. Ustedes piensen que hasta ese momento el Imperio Romano mantenía como una multiculturalidad toda unida bajo la autoridad del emperador. Sí, era un masacote, como les digo yo, de territorio, de pueblos, pero mantenidos a partir de la estructura del imperio. Cuando ese imperio se derrumba, cuando la autoridad imperial deja de existir, lo que estalla es una multitud de pueblos, es una multitud de territorios que no tienen ni pie ni cabeza. Esa etapa es conocida como la etapa de la transición. ¿La transición a qué? La transición a la Edad Media. Pero es una etapa en la que hay que acomodarse y en la que muchos historiadores piensan que por lo menos esta etapa debe haber llevado unos 400 años de adaptación. Y no es casual que esta etapa de transición coincida con los reinos romanos germánicos. Nada es romano, ni nada es germano del todo. Se van a fundir culturalmente, se van a fundir lingüísticamente, se van a fundir religiosamente. Por ejemplo, la lengua que hablaban los romanos la van a adoptar los germanos y se van a mezclar esas lenguas y van a surgir, y ahí viene un legado cultural, recién que preguntabas vos, van a surgir lo que se conocen las lenguas romances, la mezcla del latín que hablaban los romanos con la lengua que hablaban algunos pueblos bárbaros, van a ir surgiendo, por ejemplo, ¿El francés? El francés, lenguas romances, el latín más la lengua bárbara, por ejemplo, como decís vos, el francés, por ejemplo, el italiano, tengo dulce de leche, por ejemplo, el portugués, por ejemplo, el provenzal, ¿sí? Que se habla en una región de la Provenza. La fusión de esas lenguas también les habla a ustedes de que esta es una etapa de transición. Miren esto, el Sacro Imperio Romano Germánico. El sacro ya les tiene que estar dando a ustedes una pista. ¿Qué es algo sacro? Algo sagrado. Es algo sagrado. Esto tiene que ver con la Iglesia Católica. Sí. Acuérdense que cuando cayó Roma, ¿qué se estableció? Y el cristianismo. El cristianismo. Y con el cristianismo el Vaticano y con el Vaticano el papado. Este emperador es un emperador que lo es porque el Papa lo ha bendecido, la palabra es ungido, con G, ungir, esta es el verbo, digamos,
lo ha ungido para que él sea el emperador de la zona romano-germánica, digamos. Por eso se llama Sacro Imperio Romano-Germánico, que básicamente es lo que ustedes hoy conocen como Alemania, con un poco de Austria, un poco de Hungría. Es esa zona, digamos, el corazón de mediterráneo de Europa. Pero también va a seguir existiendo el Imperio Romano de Oriente, que en esta época se va a conocer como el mundo bizantino, porque ya no va a ser Constantinopla la capital del imperio, sino que va a ser Bizancio. Y también se le va a agregar, miren el mosaico cultural que es esto, todo diferente. Se le va a agregar el mundo musulmán. ¿Quiénes son los musulmanes? Los que practican la religión del Islam. ¿Sí? Son pueblos que ustedes conocen y están en las noticias hasta el día de hoy. Digamos, ¿no? Sus versiones quizás más terribles, como son las del terrorismo, que algunas agrupaciones del Islam practican. El Islam no es una religión terrorista, ¿no? Hay practicantes del Islam que son terroristas, que no es lo mismo, ¿no? Todo este mosaico cultural, o sobre este mosaico cultural, es que se va a armar esta bendita Edad Media, digamos, ¿no? Y acá ya entramos de lleno a la Edad Media, y cuando les digo entramos de lleno a la Edad Media, básicamente me refiero al siglo IX al XIII. Este es como que el corazón de la Edad Media. Quiere decir que estos primeros 4 siglos de la transición no cuentan, entramos al corazón de la Edad Media y después vamos a terminar en lo que se conoce como el otoño de la Edad Media o la Baja Edad Media, en donde empiezan a producirse cambios que nos van a dejar en qué edad. ¿Cuál es la edad que decía la Edad Media? La edad contemporánea. No, moderna, exactamente, a la edad moderna. Bien, ¿hasta ahí está claro? Un repasito. Algunas causas que provocaron la caída del Imperio Romano. Ustedes hicieron un PowerPoint sobre eso, lo que les tocó el imperio. La grandeza del imperio. Bien, lo grande no es la imposibilidad de administrar tan grande el imperio, ¿sí? La imposibilidad de una buena administración del imperio. Bien, ¿qué otra causa? Imponían la religión. Bien, el cristianismo para muchos historiadores fue una causa de la caída del Imperio Romano. Que había múltiples rebeliones y no tenían plata para los ejércitos. Muy bien, hay muchas revueltas del ejército que debilitan mucho la autoridad imperial. ¿Qué más? ¿Qué les he dicho yo? Siempre detrás de todo gran cambio en la historia hay una crisis económica, exactamente, la crisis del siglo III, ¿se acuerdan? Crisis económica, ¿sí? Que también fue una crisis social. Obviamente que si es una crisis económica va a ser una crisis social, porque lo económico impacta directamente sobre la vida de la gente, ¿no? Y la frutilla de este postre que empuja finalmente a la caída de Roma en poder de los pueblos bárbaros, ¿cuál va a ser? La llegada de los hunos. Muy bien, la llegada de los pueblos bárbaros en general. Los hunos van a ser uno de los pueblos bárbaros, ¿sí? La llegada de los pueblos bárbaros. Pueden ser los érulos, quienes son los que vencieron definitivamente a los romanos, los hunos, los francos, los futuros franceses, los germanos, la futura Germany, la futura Germania, los visigodos, los futuros españoles, los ostrogodos del norte de Italia. Y también habían musulmanes bueno. Sí, van a ir llegando. Moros. Van a venir los moros.
¿sí? La cultura sarracena, otomana, también la van a encontrar así en lo que vayan a leer. Por supuesto que este mundo musulmán está siempre presente y es parte del mosaico cultural de la Edad Media. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta, porque la Edad Media no es algo uniforme, sino que lo caracteriza es justamente la diversidad cultural. Y este mundo diverso, heterogéneo, de diferentes religiones, de diferentes prácticas lingüísticas, de diferentes prácticas religiosas, de aquí salen los españoles que van a invadir América. Por eso es interesante, digamos, la Edad Media. Es interesante en sí misma para alguien que le gusta la historia. Pero para alguien que está estudiando historia, la relevancia de esta etapa radica básicamente que este es el momento en el cual se va a formar España, Portugal, Francia e Inglaterra, que van a ser las naciones que van a invadir América. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Vamos a continuarlo entonces en la otra clase. Gracias.